Listo, entonces, vamos a empezar hoy ¿con qué vamos a empezar hoy, Sebas? ¿Por dónde quiere que arranquemos estos 4 tipos? Y hoy vamos a arrancar con el tipo número 1 de prospectos. Pues a mí me encantaría arrancar por el amarillo, pero pues sería ir en contra de lo que ya traemos preparado. Y es DISC. DISC empieza con la D de dominante. Entonces, pues hoy hablaremos de los dominantes. Dominantes. En esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, bueno, dominantes. Los dominantes. Levante la mano aquí el que diga, yo soy dominante. A ver cómo ustedes se van identificando con lo que vayamos hablando. ¿Qué dice Sebas? Es extrovertido, pero es un lobo solitario en el sentido que vas primero por la meta que cualquier cosa. Yo, de hecho, en una, no me acuerdo cuándo fue que lo dije, eso fue hace mucho tiempo, yo estaba explicando el carácter de un dominante en una carrera, una carrera familiar, y Paula me dijo, oye, deberías volver a comentar esa historia en algún momento que vuelvas a explicar DISC, el estilo dominante. Entonces, me voy a tirar rápidamente a decirla. Oye, si tú eres, esto es como un comercial de Dolorán, ustedes solamente van a responder, sí, señor, ¿sí? Entonces, si eres tú de esos que vas a correr con tu tío, tu abuelita, 2 primos más y tu hermano, y es el que primero llegue al lago, ¿tú te desbaratas por llegar de primero? ¿O eres más bien el que estás pendiente que tu abuelita no se vaya a caer, no se vaya a tropezar? O que... No, a mí me da exactamente igual si mi abuelita se cayó, que vaya despacio y que se vaya con cuidadito, pero yo voy como dice Sebas, a desbaratarme por ser el primero. Ya, entonces, ese tipo de personas así, ¡pum!, dominante, ¿sí? Mientras que yo iría más o menos como charlando mientras voy corriendo, el dominante voy a llegar allá de primero. ¿Qué me gano? No sé, no lavar la loza. Con que me gane eso, voy a caer de primero. Listo, entonces, los tipos de prospectos. Vamos a empezar por dominantes. Hoy vamos a trabajar el tema de dominantes. Entonces, como dice Sebas, son personas enfocadas en el resultado, primordialmente, ¿listo? Enfocados en el resultado, y este tipo de prospectos, pues evidentemente, antes, digamos que vamos a estar hablando tanto de temas de prospectos como de personas, ¿no? Este tipo de personas son personas que hay un tema clave con los dominantes, y es para que lo tengan súper en cuenta cuando vayan a sus procesos de venta, y es, a los dominantes si hay algo que les cuesta mucho, es perder el control. Entonces, de hecho, vamos a poner características. Les cuesta mucho. Les cuesta mucho perder el control. Entonces, y de hecho, yo les cuento hoy un poco de mi día difícil, y se me fue Sebas, un poco lo chistoso es que se va Sebas y nos queda aquí No, pero esperen, necesito que quite la cámara porque, bueno, ya no. Iba a hacer un calvito mientras usted volvía. Entonces, ¿qué le pasó a mi cámara? Hoy mi día realmente ha sido un poco estresante para mí porque varias cosas se me salieron de control. Y eso a mí me estresa mucho, o sea, como que yo no pueda tener el control de las cosas, ese es mi lado dominante, y cuando eso pasa, se me sale a mí mucho y el problema es que un dominante, cuando pasa esto, saca su lado negativo. ¿Y cuál es el lado negativo de un dominante cuando se pierde el control? ¿Cómo reacciona un dominante, Sebas? ¿Cuando pierde el control? Cuando un dominante no está cómodo. Explota, o sea, se irrita y de una vez se va estrellando contra el planeta. Entonces, eso pasa, ¿listo? Entonces, perdemos el control y costamos. Yo no, todos a su manera, no todos los dominantes somos gritones ni nada. Yo no soy tan así, pero sí hago como mi propia pataleta, ¿listo? Como Zoila dice, mata y come el muerto. Correcto, Zoila, tal pataleta, explota, se frustra. Correcto, exacto, ¿listo? Entonces, perder el control le cuesta mucho, ¿vale? Perder el control. Entonces, vamos a ver, y vamos a ir tocando aquí varios temas. Si a un dominante le cuesta mucho perder el control, entonces vamos a poner esto en otro parrafito aquí, verá.
Características. Hay otra cosa que le molesta un montón. ¿La digo? A ver, sí, claro, de una. Restringirle poder. O sea, Correcto. Correcto. Y esto está alineado en estos dos puntos que hablamos. ¿Por qué? Y aquí vamos al tip de ventas. Nunca le digas que no puede. Nunca le digas a un dominante que no puede. ¿Por qué? Porque le estás quitando poder. Y entonces el dominante es, miren qué día estábamos, yo no sé si ya les conté esta historia, la conté aquí, la conté en clase, pero nos fuimos a visitar a una tía y mi tía es muy dominante. Y entonces resulta que estaban en el tema de poner las ventanas en la finca, estaban cambiando, remodelando la finca y estaban poniendo nuevas ventanas y no sabían si poner las ventanas normales de hierro o las de aluminio, que son mucho más bonitas, pero valen mucho más. Y entonces llegó uno de los vecinos, así como en tono envidioso, y le dijo, no, ¿sabe qué? Yo no le recomiendo que ponga eso, es que eso es mucha plata y se les va a ir mucha plata y eso, yo las puse, pero eso es mucha plata. Entonces mi tía dice, yo lo que sentí que me dijo fue como que yo no podía y él sí. Entonces ahí se me metió en la cabeza que tenía que poner, dijo, así me toque vender un riñón, pero voy a poner las ventanas de aluminio. ¿Y qué hizo? Pues puso las ventanas de aluminio. Exactamente, y no importaba cuánto le valieran. ¿Por qué? Porque le trataron de quitarle el poder. Entonces, cuando le quitas el poder al dominante, es un tema difícil. Y ya vamos a hablar ahorita miren, yo soy una persona, yo creo que soy un buen tipo, pero soy muy particular. ¿Por qué? Porque cuando los perfiles se mezclan, eso empieza a generar unas situaciones diferentes. ¿Qué pasa? Yo soy dominante, entonces me gusta tener el poder y soy influenciador. Los influenciadores tenemos una característica, es que damos ideas. El influenciador te resuelve cualquier problema y vamos a hablar del siguiente episodio de influenciador. Y es importante que ustedes empiecen a identificar los dos perfiles de sus prospectos, tanto el primario como el secundario, porque el dominante le gusta tener el control y da ideas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú a un dominante le dice que no puede hacer la idea que tiene? Y si es dominante con influenciador, pues entonces le estás pateando o sea, en su alma, en su espíritu, ¿listo? Entonces, nunca le digan a un prospecto dominante, oye, ¿sabes qué? No, es que así como tú quieres la entrega, no lo puedes hacer. Total. Es preferible que tú digas, yo no puedo hacerlo. Y es lo mismo, a la larga en la venta es lo mismo, pero es preferible que tú le digas, yo no puedo, ¿no? ¿Cómo lo ve? Bien, me gusta. Bueno, ¿qué otra cosa le vamos a poner ahí que podría ser una característica de él? Bueno, entonces si quiere pongamos, características de los dominantes. Son decisivos. Decisivos no, decisivos suena como decididos. Decididos. Pongamos, son impacientes y de voluntad firme. Sí. Y es que miren, por favor, con un dominante, no se vayan a poner a hablarle de cosas que no sean esenciales. Correcto. Entonces le propongo lo siguiente, Sebas. No, pues dejémoslo aquí en tips para venderle. Bueno. No te pongas a hablar de temas banales. Oye, yo tengo un problema con esa palabra. Creo que sé que es con B larga, pero empiezo a escribirla con B pequeña. Listo. Correcto, Sebas. Perdón, lo interrumpí. Desarrolle su idea. Bueno, no. Con respecto a eso que acaba de escribir Luigi es, miren, tengan 2, 3 preguntitas. Hola, ¿qué tal tu día? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, a lo que vinimos. Pero oye, ¿y ese trofeo? ¿Cuándo te ganaste este trofeo jugando bolos? Y no seas sapo, no quiero contarle de mi vida. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Correcto. No se gasten el tiempo analizándole su oficina, mirándole sus cuadros y hablándole de pendejadas, porque se le va a saltar la piedra. Vea que Edna dice algo, o sea que a un dominante se le vende fácil tiempo compartido, es cuestión de ego. Puede ser, los dominantes son muy impulsivos para tomar las decisiones, esa es otra característica. Vamos a ponerla acá. Son impulsivos. ¿Listo? Los dominantes son impulsivos para tomar decisiones. Entonces, sí, digamos que un dominante puede llegar a ser más fácil de venderle el tiempo compartido, pero también si algo no le gusta, se para y se va, o sea, va a ser muy
voy a crear una coraza, entonces va a terminar mucho del proceso. Pero hay un tema con lo de los tiempos compartidos, Edna, y es que una venta, no sé si Sebas ha estado, lo han sentado alguna vez a decirle que se ganó un viaje y que tiene que ir a escuchar una información. Miren, ese fue mi peor experiencia en la vida. Fue haberme dejado engatusar por eso. Miren, yo no voy a hablar mal de la venta. Le pasó lo que nos pasó a nosotros con el carro que compramos y ojo, Internacional de Vehículos. ¿Por qué lo digo? Yo no es por hablar mal de ellos, simplemente estoy diciendo mi experiencia. Por eso es que, chicos, ustedes son responsables de su marca como vendedores. Ustedes son responsables de su marca como vendedores. Y es preferible no hacer una venta con mentiras a que pase lo que está pasando en este momento con Sebas y yo, que estamos contando mal sobre una marca, pero háganlo. Soy influenciador, interrumpo a la gente, perdón. Yo ni me acuerdo bien cómo se llamaban estos berracos que me vendieron a mi tiempo compartido y demás cosas. Resulté metiendo algo como 6 millones de pesos que jamás, o sea, los pagué completicos y jamás hice uso de nada. Porque nunca nada me sirvió para nada, porque siempre llamaba y cotizaba y no era el momento, no era el tiempo. Mejor dicho, parecía que desde que había hecho yo eso ya estaban en pandemia y eso creo que lo hice como en el 2010. Entonces, no entendí nunca nada de O sea, eso. no viajo por el coronavirus. Digo, no viajo por la pandemia. Señora, pero no hay pandemia. Sí, pero yo creo que va a haber. A ver, algún día va a haber. Eso es como el meme que me mandaron hace unos días, que sale uno de los discípulos de Jesús preguntándole, Señor, ¿por qué creaste al hombre con orejas si él no te escucha? Y dijo, sí, es cierto, ellos no me escuchan, pero en el 2020 va a haber una pandemia y van a necesitar de dónde colgarse el tapabocas. El tapabocas. Ya sabían que iba a haber pandemia, correcto. Entonces, vea, entonces lo que te iba a decir, Edna, es que el problema de esa venta para un dominante, el problema de ese tipo de venta, es que se habla de muchas pendejadas que no son importantes. Entonces se habla de muchas cosas que no son importantes. Y lo que acaba de decir Sebas, al dominante ve al punto. El dominante es extrovertido y puede llegar a tener conversaciones acerca de la vida si le interesan. Pero si al dominante tú le dices, no, y es que el hotel tiene unas toallas que tienen un bordado en la esquina. Miren, al dominante, vamos a poner aquí tips, no le des demasiados detalles. ¿Por qué lo vas a aburrir? Porque él no quiere. El dominante tiene una visión panorámica y general de las cosas. Eso iba a decir yo. Es big picture. Dime qué es lo que pasa desde arriba. Los detalles que venga y los mire. Es como un dron, correcto, es un dron, no es un microscopio. Oiga, está bueno ese ejemplo. Es un dron, él ve las vainas desde arriba, él no está viendo si la baldosa quedó bien pegada abajo, no, él ve si se ve bonito desde arriba. Ya. Exactamente, digan los detalles. De hecho, otro tip, no lo enreden con temas administrativos. Porque el dominante va a ser como, no, pero de verdad traten de que o ustedes lo hagan o pregúntenle quién en su compañía o en su familia les puede ayudar con el tema de, si tú le dices a un dominante, mira, me tienes que mandar el reboot, la fotocopia ampliada al 150%, la cámara de comercio, la resolución de facturación, un certificado de nacido vivo y un certificado de que tu mamá es tu mamá. No vamos a hacer negocio. O sea. No, eso es horrible. Él se va a cansar nomás con que le cuentes, ¿vale? Entonces, eso es. Ok. Bueno, ¿qué más dijimos? Es exigente, es independiente. Bueno, es muy impaciente, entonces, por favor, es impaciente no por la puntualidad, sino porque él quiere resolver las cosas rápido. Entonces, como quiere resolver las cosas rápido, necesita que tú seas proactivo para entregarle ese tipo de cosas, ¿vale? Por eso siempre debemos estar orientados hacia el resultado cuando le estamos hablando al dominante. Correcto. ¿Qué resultado va a obtener? ¿Sí? Si hacemos esto, esto va a pasar. Si implementamos tal cosa, esto va a ocurrir. ¿Sí? Si no haces esto, seguramente esto te va a pasar. Y como le estás hablando de resultados, le estás hablando en el lenguaje que a él le suena. Correcto. Entonces, eso que dice Sebas ligado al resultado, entonces es, básicamente aquí las características, esto no es una característica, esto lo vamos a pasar a tips para venderle y lo voy a dejar de primero porque creo que es el más importante. Enfócate en responder esta pregunta. Uy. ¿Pasó? Ah, ya. Eso es lo que quiere saber un dominante. ¿Qué?
qué vamos a hacer, qué vamos a obtener, qué me vas a dar, qué vamos a resolver, el qué. ¿Listo? Daniela dice, ¿suelen ser arrogantes o soberbios? Sí, sí. No porque sean malas personas. Bueno, algunos sí. Conocemos uno que... Uy, momento conexión neuronal, así. Sí, o sea, fue así como... ¡Chun! Porque es que las ideas viajan más rápido que la luz, Sebas. Para que vea, sí, sí, sí. Conocemos uno que sí, pero usualmente no es que sean malas personas, pero puede llegar a parecer arrogante. Hasta Caro se rió, que está aquí viendo el programa en vivo y hasta Caro se rió. Puede llegar a parecer arrogante. Algunos es simplemente porque no saben que son así y necesitan trabajar en su manera de comunicarse. Entonces, por ejemplo, los que ustedes que están acá, que sean dominantes, concéntrense en desarrollar estas habilidades. O sea, ustedes ya saben, oye, yo soy dominante, ok. ¿Qué tengo que yo hacer como vendedor y como persona para sacar lo mejor de mi perfil? Porque, por ejemplo, estamos pintando al dominante como si fuera una mala persona y no, el dominante toma decisiones. Cuando hay un vendaval, cuando todo se está yendo al carajo, el dominante toma una decisión, pero vamos a hacer esto. ¿Listo? Eso es un dominante. Entonces, él resuelve rápido, es resolutivo, se le ocurren las ideas muy rápido. ¿Listo? Entonces, eso también es bueno en un dominante. Oiga, no quiero hablar de una tragedia, solamente quiero tipificar al dominante rápidamente en un ejemplo. Espéreme, voy por más agüita, ya vengo. Pero escuche esto que le voy a decir, póngale cuidado. Ahí lo estoy oyendo. La mayoría de personas que se salvaron del ataque a las Torres Gemelas fueron dominantes. Porque esas personas salieron corriendo, esto les valió madre. Yo pensé que eran influenciadores porque llegaron tarde a trabajar. Bueno, también, esos también se salvaron porque esos sí estaban. Pero la mayoría dominantes, porque es que ante un tema, un temblor, un terremoto, un vendaval, un tornado, lo que sea, el dominante ya se escondió en el búnker. Y ya cuando está ya en la puerta del búnker dice, mamá, papá, que si vienen. Pero él ya se escondió. Oiga, ese ejemplo que usted pone lo cuenta Ramiro, ya hemos hablado aquí harto de Ramiro, en uno de sus episodios del podcast, él habla de este tema, se los mega recomiendo, y él dice que un ejemplo para entender a los 4 perfiles es qué pasa si tú estás en una sesión, en una reunión y hay un incendio. Suena la alarma de incendios y el dominante está fuera. De hecho, conozco a alguien que es dominante, empieza a temblar, él estaba con su esposa y salieron todos. Cuando estaban todos afuera, él salió de primero y cuando estaba dijo, mi esposa, y ahí sí como que cayó en cuenta y se devolvió para adentro otra vez del edificio porque la comadre era ese y sí salió de última. Pero, o sea, él no pensó en ella en ese momento, él salió de una. Entonces sí, el dominante sale, pero y no le importan los demás. O sea, de hecho, si les puede tirar para bloquearle la salida, lo hace. ¿Listo? Un influenciador, ¿qué hace? Un influenciador empieza a echar chistes de incendios, ¿no? Entonces, sí, no, sí. Pero una vez en un incendio, no sé qué. Empieza, pero colaboremos con la salida. Ay, sí, pero déjeme que voy charlando aquí con mi amiga. Exacto, correcto. El estabilizador es el que le está guiando a uno por donde es la guiando, salida. Correcto. Él dice, sí, lo primero que dice es, yo soy brigadista y estamos preparados para esto. Hay un protocolo, vamos a seguir el paso a paso. ¿Y el analítico? ¿Qué hace el analítico? ¿Qué hace el analítico? Y el analítico va a ser empezar a dar órdenes. Entonces, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto. Y empieza a organizar también con protocolos, pero dándole órdenes y organizando a la gente. Incluso el analítico va a ser de los que va a tocar la pared y va a decir, no está tan caliente, podemos seguir. Exacto, sí, correcto. El analítico lo saca, por ejemplo, arrodillados. Oye, pero es que no hay humo, no importa. El protocolo dice que hay que salir arrodillado para no respirar humo. Entonces, sí. Correcto, ese es el dominante. Está bueno ese dato que botó de las Torres Gemelas. Listo. Entonces, ¿qué más decimos? Bueno, el dominante, esto sí es una característica, lo vamos a poner aquí en características, no escucha. Y vamos a poner la palabra real. El dominante es terco como una mula. Y ahí estoy yo, terco como una mula. Los dominantes somos tercos y no escuchamos por un tema. Porque el dominante siempre tiene la razón. ¿Pero por qué tiene el dominante la razón? A ver, esperen. Vamos a leer que hoy no hemos leído tanto el chat, Sebas. Sí. No, pero mire, yo de hecho quería mostrar algo, pero que me envió un amigo por privado. Y es que nos está mostrando cómo estamos. Y dicen, ve, ahí le quedó justo las cabezas. Camilo,
Le tomó justo pantallazo al momento. Sí, le tomó al momento. Oiga, chévere. Está viendo. A mí, saludo. Dani, tienen respuesta rápida, dice Edna, correcto, exacto. No siempre quiere decir que sean malas personas. Suelen ser el viejo truco de la piernona y el extranjero. Uy, ese no me lo sé, Edna. El viejo truco de la piernona y el extranjero. Bueno. Sí, suena chiste. Iban 3 fulanos por la calle. Pensé que era la única, dice Suena. Me pasa lo mismo. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué el dominante siempre tiene la razón? Porque es él. Porque es él. Entonces, por eso tiene la razón, es él y es terco. Entonces, pelear contra un dominante. Entonces, no se mentan, no se enfrasquen en batallas para empezar, y esto, correcto, Dani, si no la ganan, la empatan. Pero no, la ganan por penales. La ganan por penales. El dominante siempre cae parado. Cae parado. Y si puede caer encima del otro, mejor. Sí, tal cual. Listo, no, el dominante. Bueno, entonces, ¿qué sí hacer? Vamos a ponerlo aquí como más tips para venderlo. Entonces, ¿qué sí hacer con un dominante? Por ejemplo, debemos darle retroalimentación al instante, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a poner acá. Pero aquí hace referencia a esa retroalimentación al instante. Por ejemplo, imagínense que el dominante le dice, oye, te mando un WhatsApp. Y te dice, necesito el precio de... A ver, ¿qué hay aquí en esta mesa? Necesito el precio de la vitamina C. ¿A cómo me sale el tarro? Y si te compro 10.000, ¿a cómo me sale? Y tú le dices, claro que sí, es martes, te elaboraremos la cotización y te la enviaremos el viernes. Uy, pero es como para cogerlos y quemarlos, de verdad, hasta me dio ira y todo. Sí, hay que darle respuesta casi que inmediata, no por quedarnos con el corre-corre de nuestros prospectos, porque todo el mundo va a decir no, entonces hay que darle todo en la inmediatez, no, pero en la medida que puedas, y si tienes un dominante enfrente, trata de hacerlo lo más pronto posible, al instante, si esa es la medida. Correcto. Otro tema clave con los dominantes es que tienes que dejarlo que él tome las riendas. Dejarlo tomar las riendas. ¿Qué implica o qué significa dejarlo tomar las riendas? Que él sienta que está tomando la decisión. Entonces, diga, Sebas. Es que de hecho, yo siempre he sentido que la regla Sandler que dice las ventas son un show de Broadway actuada por psicólogos, sobre todo está tan tropicalizada. Yo siempre la digo como las ventas son una obra de teatro actuada por gente que sabe, por psicólogos, sí, pero una obra de teatro. Bueno, una obra de teatro, ok, sí, porque esto está muy gringo, de allá proviene nuestra metodología, pero bueno, sí, es una obra de teatro actuada por psicólogos, pero a mí siempre me cala mucho esa regla Sandler, sobre todo con el dominante. Al dominante hay que hacerlo creer que él es el que está en control, ¿sí? Hay que camuflarnos, hay que ser muy camaleones con cada uno de los perfiles, pero sobre todo con el dominante, en hacerlo creer que él lleva el control de la reunión, que él es el que está tomando la decisión. Y miren que Uy, súper buena pregunta, Edna. De hecho, ya te la contesto, solamente, o te la contestamos a ver si Sebas también va pensando una respuesta, pero iba a decir esto y es que se me olvida. Un ejemplo pequeño de cómo darle las riendas a un dominante es el siguiente. Dile cosas como, oye, para la reunión que tenemos planeada, te mando 3 horarios. Decide si alguno te sirve. Si no, me lo dices y te busco otros 3. Es como que tú le dices, mira, tú para que escojas, y le estás haciendo el trabajo. O sea, lo sientes como que como si tú fueras su asistente, ¿listo? Entonces, y si no te sirve ninguna de estos 3, me dices y te envío otras 3. Pero a la larga tú eres el que tiene el control porque tú estás determinando en qué momento sí te vas a reunir con él y en qué momento no. ¿Bien? Entonces, como dice Sebas, parece que, como dicen los periodistas, ¿no? Porque un periodista, recuerden que no puede dar una noticia
sentenciando nada porque se meten en problemas. Entonces los periodistas dicen, presuntamente, al parecer, quizás, él siente que está teniendo el control, pero realmente eres tú quien está coordinando todo el proceso. Bueno, Sebas, ¿qué le contestaría a Edna? ¿Cómo no caer en el juego de presentar con un dominante? Que te obliga a presentar. ¿Cómo no Buena caer? pregunta, ¿no? Es que me parece una pregunta. Mira, yo creo que la respuesta está en el punto anterior que dice Daniela, que es dejarlo tomar las riendas o hacerle creer que las tiene. Me gusta más esa, vamos a ponerlo, que crea que las tiene. Y miren, hay una manera fácil de resolver esa pregunta, bueno, no esa pregunta, sino esa situación, Edna, y es diciéndole que lo que tú le vas a presentar es menos importante que cualquier otra cosa de su tiempo. Entonces tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Es que si te presento, no sabría qué presentarte. Y de verdad creo que tú eres muy ocupado como para que yo te quite a ti 30 minutos en presentarte algo que no sea para ti. ¿Y cómo te sentirías tú al final de que venga yo y te muestre? Es que aquí creo que justo quedó el botiquín aquí. Que yo venga y te presente esto, que esto es, no sé qué es, Wellflex. Invitamos a Wellflex a pautar en este programa. Que yo te presente esto cuando lo que necesitas es esto. Pero si yo no puedo entender exactamente qué estás buscando, pues te voy a tener que presentar todo. Yo no quiero hacerte perder el tiempo de verdad. ¿Qué opinas si me regalas unos minutos para entender un poquito más? ¿Vale? Obviamente los dominantes sí pueden hacer un poquito más en el tema de oírte, perdón, no de oírte, sino de ser más rápido, ¿listo? De ser más rápido en el proceso, pero reduce tus preguntas de calificación. Cuando estás calificando, reduce, lo ve muy rápido, ok, ¿qué quieres lograr? ¿Qué esperas que salga de esto? Dime 3 cosas que necesitas, que te gustaría para tomar esta decisión. Ese tipo, así, al grano. Sí, yo cuando leía la pregunta de Edna, el pensamiento era muy similar, era decirle como, oye, tengo N cantidad de referencias, tengo X cantidad de cursos, tengo X cantidad de productos. Hablarte de todos ellos sin saber exactamente qué es lo que te puede estar a ti funcionando. No sé si más bien me permitas hacerte algunas preguntas con el ánimo de poder entender un poquito más en específico qué de mi portafolio podría adaptarse a lo que tú estás buscando. Correcto, correcto. ¿Me dejas hacerte algunas preguntas? Y seguramente el dominante va a relajar. Recuerden que igual el dominante, dominante no es igual, lo voy a poner aquí porque también creo que le estamos dando mucho palo a los dominantes, miren, por ejemplo, los dominantes, la mayor cantidad de emprendedores y empresarios del mundo son dominantes. ¿Por qué? Porque al dominante le gustan los riesgos. El dominante es capaz de tomar riesgos que los estabilizadores no toman, ¿vale? No. O que a un influenciador le cuesta. Entonces, por eso, cuando no sé, Jeff Bezos tenía, no, Steve Jobs, que tenía su primer lote cuando hicieron las Macintosh, tenía su primer lote y se fueron a venderlo. Y el compadre que estuvo al lado de Steve Jobs todo el tiempo, que también se llama Steve Wozniak, creo que se llama, Steve Wozniak, ese estabilizador. Y entonces fueron con el cliente y el cliente, la primera vez que iban a vender un computador, nadie sabía que era Apple, nadie sabía que era esa vaina. Y el cliente les dice, miren, les doy, no sé, voy a inventar la cifra, $2,000 por eso. ¿Cuántas computadoras? No sé qué era. Y Steve Jobs dice, no, es que valen 10,000. Y Wozniak dijo, sí. O sea, de una vez dijo como, no, es que de una vez es el primer cliente, nos van a pagar por esto. Y él dijo, no, vale 10,000. Ah, entonces no le voy a comprar. Dijo, bueno, nada. Entonces, no le vendo. ¿Por qué llegó a valorarse Apple como se valora? Pues porque desde entrada Steve Jobs dijo, es que yo soy así, yo tomo la decisión y nadie me va a decir a mí por cuánto va a poner a mi producto, ¿no? Entonces, es un ejemplo claro de los... Entonces, recuerden esto que les iba a decir aquí en características. Dominante no es lo mismo que intransigente. Quítale la dominante.
¿Qué le puse? ¿Qué le puse? Dominantes. Ah, dominantes, eso. Dominante no es lo mismo que intransigente. O sea, si tú al dominante, si el dominante se da cuenta que tú tienes razón, o sea, porque, o sea, como que él dice, claro, este man tiene razón, yo tengo que ayudarlo, vas a fluir y él te va a decir sí, y todo el tema. De hecho, si él se da cuenta que tú lo entiendes rápido, estás del otro lado, ¿vale? Entonces, no es que sea intransigente. Belandia, rápidamente, como digamos las dos caras de la moneda, un buen dominante y un mal dominante. Un personaje. Un personaje. Buen dominante, bueno, Steve Jobs. Bueno, pero ojo, vean lo siguiente, Steve Jobs, todo el mundo sabe que Steve Jobs era muy bueno para liderar su compañía. Ni lo mismo que pedante, correcto, Marisol, correcto. Ser pedante y ser irrespetuoso es ser un cafre, eso no tiene nada que ver. Ay, no, es que ahora no me van a salir con que, no, lo que pasa es que yo irrespeto a la gente porque soy dominante. No, 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 eso son cosas diferentes, ¿listo? Y súper claro que lo anotemos ahí. Steve Jobs en su rol de emprendedor era muy bueno, pero todo el mundo dice que trabajar con Steve Jobs era horrible. O sea, era un tipo que le gritaba a la gente, era un mal gerente, un mal empleador, solamente que era un genio en lo que quería hacer, pero era un tipo súper mal jefe. Entonces, puede ser bueno para eso y malo. Nunca supo entender su rol de liderazgo. Digo, siempre lo mantuvo desde la dominancia. Entonces, yo creo que incluso él tiene los dos ejemplos, ¿no? Como las dos caras el mismo, ¿no? Las dos caras del mismo, sí, correcto. Pero un dominante bueno, pues es alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿saben quién? Quizás Trump. Trump es dominante, Caro. ¿Sabes? Es que el tema de hablar de los dominantes en términos de política es difícil porque o sea, es difícil separar sus ideas de la característica de la personalidad. Entonces, no sabemos si Trump es bueno porque me gustan sus ideas o es malo porque no me gustan sus ideas, más allá de lo dominante. Pero es dominante, es un tipo dominante. Y él tiene muchos temas de lenguaje corporal. No sé si se han dado cuenta, cuando él recibe a un presidente en la Casa Blanca, él hace esto. Él no les toca el brazo así, él los saluda así. Yo te domino. Exacto, ponerle la mano encima significa yo te tengo controlado. En cambio, cuando tú saludas así, es como más fraterno, es como estamos a la par. Correcto. Ahí está. Entonces, bueno. Buena pregunta, y Sebas, para darle más ideas a esto. Bueno, ¿qué más tips les damos? Chicos, si ustedes son dominantes, tips para venderles, bueno, o para ser mejor dominante, para más, vamos a ponerlo aquí. Ah, se me metió algo en el ojo. Ah. ¿Qué pasó? Practicar la humildad. Chicos, esto es para ustedes. Si son dominantes, si son vendedores dominantes, practiquen la humildad. Yolanda dice, ¿y cómo sé de entrada si el perfil de mi prospecto es dominante? Si apenas lo tengo al frente y no he tenido oportunidad de analizarlo. Súper buena pregunta, Yolanda. Cuando yo recién llego a una reunión, tienes que hacer mucha conversación banal, ¿sí? Y entonces esa conversación banal, bueno, no mucha, pero tú la tiras, por ejemplo, llego a la reunión y dices, ahí está muy chévere el cuadro. Ya dependiendo qué tanto se vaya a explicarte sobre el cuadro o no, ya tú sabes si es o introvertido o extrovertido. El dominante va a decir, sí, la verdad lo pusimos ahí porque nos ayuda a que la gente se dé cuenta cuáles son los productos que vendemos. Si te dice eso, puede ser dominante por varios temas. Primero, es extrovertido, es decir, sí quiso hablar sobre el cuadro. Y segundo, te dice exactamente por qué lo tiene ahí. Por ejemplo, yo hace poco tengo uno de mis mejores clientes, es un dominante, es un tipazo, lo que pasa es que es así, ¿sí? Y yo le decía, le dije, ellos tienen la oficina fuera de Bogotá, si me está viendo de pronto se identifique y sepa que estoy hablando de él. Y entonces yo le dije, oye, y se trajeron porque él antes la oficina la tenían en Bogotá, y le dije, se trajeron la oficina afuera. Y me dijo, sí, me contó rápidamente la historia, pero me dijo por qué. Y entonces me habló de que era para pagar menos impuestos, para pagar menos transporte, bla, 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 bla. ¿Listo? Entonces, él va rápidamente y ese tipo de preguntas, Yolanda, te va a determinar que él quiere resultados. Él no hace nada que no sea para obtener resultados. Él no hace nada para que la gente esté feliz, él hace porque quiere resultados. Entonces, es una buena pregunta para un dominante. ¿Listo? Para identificar si es dominante.
Bueno, no sé qué más, oiga, ya creo que hablamos un montón de los dominantes. Sí, es que yo de hecho, ahorita que hablaba precisamente del cuadro, decía, yo como respondo como y ya se me estaban viniendo esas cosas a la mente, pero eso es tema de otro capítulo. Pero bueno, les voy Correcto. a contar porque yo soy muy buen y entonces les voy a contar yo qué diría. Yo diría, no, pues eso, estábamos con Paula en tal lugar y entonces llegamos y hacía mucho calor y bla, 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 y entonces ahí compramos el cuadro y recuerdo que nos costó tanto y luego tocó envolverlo porque lo trajimos de otro país para nuestra casa. Ahí estás hablando con un I. Ah, estás hablando con un I, correcto, sí. Te habla de personas y te habla de sus emociones y de lo feliz o del calor o de las cosas que estaban pasando. Pero sí, Entonces, a los dominantes, denle indicadores. ¿Cómo vas a medir eso que tú le estás vendiendo? KPIs, ¿listo? Indicadores de gestión de lo que tú estás haciendo. Para los que no sepan qué significa KPI, vamos a ponerlo aquí. Key Performance indicators. Indicators. ¿Listo? Que es como indicadores claves de desempeño. Entonces, oye, por ejemplo, nosotros en ventas, cuéntanos más de los KPIs, dice ahí Daniela. Correcto. Entonces, por ejemplo, les damos un ejemplo de lo que nosotros hacemos en ventas. Yo le digo a la gente, ok, ¿cuánto estás vendiendo? ¿Cuántas propuestas estás pasando al mes? 100, ok. ¿Y cuánto estás cerrando? 20. ¿Cuánto quisieras estar? Un dominante te va a decir, yo quiero 100 sobre 100, porque el dominante no tiene punto interno. Yo quiero 100 sobre 100. Le digo, oye, para serte honesto, no lo vamos a lograr. Pero vamos a medir, yo creo que podemos duplicar la tasa, es decir, de 100, que cerremos 40. ¿Qué opinas? ¿Funcionaría? Sí, listo. Entonces ahí él ya le di un número y yo ya tengo un enfoque en qué es lo que quiero lograr. No le digo, oye, es que voy a hacer que tus empleados se comuniquen mejor. Al dominante le da igual. El empleado, como decía Sebas, sí, sí que se comuniquen mejor. No. A mí no me importa si se comunican bien o mal. A mí me importa es que vendan. ¿Listo? Entonces, esos temas de indicadores. ¿Qué más ejemplos de indicadores? Por ejemplo, Sebas, usted cuando en la inmobiliaria de su familia, ¿qué indicadores tenían para los vendedores? Su papá es súper dominante, ¿no? Y, Pasado. no, pasado de rayo. Se pasa como 3 cuadras, pero bueno. Eso. Papá, hola. No me odies. Sí, pero miren, por ejemplo, los indicadores que habían en la empresa familiar, que es una inmobiliaria, era cuántas llamadas en frío, cuántas llamadas para llamar a los avisos de ventana, cuántos de esos avisos de ventana debían convertirse en nuevos inmuebles para la cartera de la compañía, cuántos arriendos, cuántas ventas se generaban en el mes, etc. Reuniones de seguimiento. Habían muchísimos KPIs, pues muchísimos no, eran 9 o 10, pero revisados todas las semanas. Entonces, eso que dice Sebas, seguramente un vendedor le llegaba al papá de Sebas a decirle, oye, es que, ¿cuántos nuevos apartamentos en consignación trajo? Y no, lo que pasa es que está difícil. No le estoy preguntando si está difícil o está fácil. Le estoy preguntando cuánto trajo. Entonces, ellos quieren hablar de datos y hechos, Total. no de opiniones. Ay, es que no pude esta semana porque se enfermó mi hijo y entonces le dolía una rodilla y le hicieron unas radiografías y entonces no pude. ¿Para qué me cuenta toda esta historia? Finalmente, de los 10 que tenía que traer, ¿cuántos trajo? ¿Los hizo o no los hizo? Ojo, no quiere decir que él no entienda que tienes una situación personal, claro. Pero lo primero que le tienes que contestar es cuántos hiciste. ¿Listo? Ya, literal. Hice solo 3. ¿Por qué? Ahí le cuentas. Exacto, cuando él ya diga el por qué. Exactamente. Edna dice, al dominante hay que detectarle los dolores para ir directo al punto. Correcto. Punto solución. De hecho, hay una pregunta muy buena que pueden hacerle al dominante. Y es este. Pregunta. ¿Cómo te imaginas la solución ideal? ¿Listo? ¿Cómo te imaginas la solución ideal? Entonces él les va a decir exactamente qué espera. ¿Listo? ¿Tienes? Ahora bien, puede pasar que les diga, no, es que para eso lo tengo a usted, para eso lo traje. Entonces, no se enfrasquen en esa conversación, ¿no? Pero a veces funciona, si no,
le dices lo que puede, ya me metí aquí en camisa once varas. Entonces, si él dice que sí, pues tomas nota muy clarito. Y si él dice, no, pues para eso lo tengo a usted, le dices, ok, tengo un borrador. ¿Qué opinas si yo la voy dibujando y tú me vas diciendo si te suena o no? Y de una, cuando le dices, tú me vas diciendo, le estás dando el poder, el control. ¿Vale? Súper. Bueno, Bien. no sé qué más de los dominantes. ¿Qué otra cosa les podemos decir de los dominantes? A ver, estoy pensando. Obviamente, pues no intentes dominar, ¿no? O sea, tienes un dominante enfrente tuyo y tú dices, no, pues espérate, esto va por este lado, no intentes dominar. Bueno, vean, hay una cosa con el dominante y es bajo presión puede herir a las personas. ¿Listo? Bajo presión puede herir a las personas. Entonces, por favor, para empezar, recuerden que ustedes en ventas no se pueden tomar nada personal. Eso, Edna, vea, lo dijo primero Edna que yo, y eso que yo voy, estamos con delay, ¿no? Y lo dijo Edna adelante. No te lo tomes personal. Un dominante te llama un día y te dice, Edna, maldita sea, estoy esperando la cotización, qué desgracia, pum, y te cuelga. Pero el dominante se le olvida rápido. Porque él realmente fue su reacción, él no tiene un tema contigo y al rato te llama y te dice, Edna, me encantó la cotización, gracias, como si nada hubiera pasado, te lo dice como si nada hubiera pasado. Y Edna, si de pronto es estabilizadora, entonces Edna todavía está pensando, ay, pero es que me dijo y es que me habló feo. Listo, el dominante olvida rápido, el dominante no entra en peleas largas, es más del momento, ¿vale? Sí, de hecho, mientras hablaba de eso, me acordaba de mi padre. Que era 2, 3 gritos, tal, no sé qué más cosas. Y uno iba y corría y hacía lo que tenía que hacer o lo que fuera. Y al ratico es, hijo, ¿viste el gol de no sé quiéncito y tal? Pero usted hace un rato no me acaba de pegar un grito el berraco y me dijo, ¿Estábamos peleando? ¿estábamos peleando? No, pues, papá, ya se le olvidó. O sea, porque... Además, eso es. De hecho, es peleando. ¿Por qué? ¿Peleamos? ¿Cuándo? Ojo, ese es lo otro. Que el dominante dice las cosas, el otro piensa que están peleando, pero el dominante no está peleando, solo que el otro se lo fumó. Entonces tú dices, no, este cliente se me va a ir. Se me va a ir porque está emberracado. Y el cliente no, o sea, el dominante no se está armando el show, no se está armando el video, pero yo sí porque soy estabilizador o soy, a veces los influenciadores nos tomamos todo personal. Entonces es contra mí, entonces listo. Daniela dice, ¿cómo puedo yo controlar la presión si soy introvertida y él es dominante al punto que asusta? Daniela, honestidad desarmante es la mejor herramienta. Dile, oye, siento esto, recuerden reglas Sandler, si lo sientes, dilo, pero bonito. Honestidad desarmante y practicar mucho. Recuerda que no es personal, como lo dice Edna, no te lo está diciendo a ti, lo está diciendo por la situación, no por ti. Cálmate y lo más importante, no puedes perder lo que no tienes, no pasa nada si no cierras ese negocio, ya vendrán más. Sí, Daniela, es decirle, oye, siento que esta reunión, ojo, suavizas todo lo que tú puedas, tranquilizas la situación todo lo que tú puedas, pero lo que le tienes que decir al final es, oye, siento que hay mucha presión en la reunión, siento que me estás exigiendo muchas cosas que yo sentía en esta reunión, no era el momento para que estuviéramos discutiendo sobre ellas. No sé si quieras que retomemos, no sé si quieras que agendemos una nueva reunión, pero siento que en este momento tal vez estabas esperando o tus expectativas eran más altas de lo que tú estás recibiendo ahorita mismo de mí y te pido 1000 excusas. Acuérdate que siempre que se tiene que sentir mal en una situación de ventas, eres tú como vendedor, él siempre se tiene que sentir bien. ¿Sí? Correcto. Entonces, es un tema más de suaviza el tema, pero lo que estás sintiendo, déjaselo saber. ¿Vale? ¿Te estás súper hiper controlando? Díselo. Oye, me estás ultra súper hiper mega controlando. Suavizadito, no se lo dices así como lo acabo de decir yo. Pero exacto, sí. Correcto, Daniela dice perfecto, listo, buenísimo. ¿Se le pueden pedir referidos? Claro que sí, Cristina. Les voy a contar, si quieren, les voy a decir cómo este cliente que tengo, que es uno de mis mejores clientes, que es muy dominante, me llamó, y los dominantes son así. Me llamó y me dijo, yo contesté aló, y me dice, Luis Guillermo, yo sí con él, Luis Guillermo, mire, es que la verdad usted no me conoce, pero me dio su teléfono fulanita, y literal me dijo que si yo no le compro a usted, yo soy un huevón.
Entonces yo, ok, eso es un dominante no importa si no te conoce, el dominante se deja fluir porque es él y él es así y él va por la vida así, ¿listo? Entonces, no se tome nada personal con los dominantes. Y finalmente puse aquí el de, le frustra la ineficiencia y la lentitud. Entonces, no sean ineficientes con un dominante, esfuércense un poquito. Si tú eres muy estabilizador y te gusta muy el proceso, el detalle, practica. Lo que decía Sebas ahorita, esto es una obra de teatro. No te estamos diciendo que cambies y seas dominante, no. Solamente que actúes. Es una obra de teatro, hay que actuar. ¿Vale? Sí, si tú tienes un A, B, C, D, F, G, H, I, J de tu proceso y a ti como estabilizador te gusta ponerlo así, punto por punto, no, al dominante tírale el resultado, al dominante no le tires la izada de bandera. Punto número 1, himno nacional. Punto número 2, no, ve al grano. ¿A qué vinimos? A que me cuelguen una medallita, chao. Oiga, esa parte me acaba de recordar algo y es, a un dominante es bueno darle alguna idea y que después regalársela, ¿no? O sea, cuélgate tú la medallita. Ah, sí, que parezca que es de él. Sí, sí, sí. Que las buenas ideas, después él crea, oiga, qué inteligente soy, ¿cómo se me acaba de ocurrir eso? ¿Sí? Una cosa que pueden usar durante las reuniones es decirle frases como tú dijiste, o según lo que tú planteabas, ¿listo? O sea, darle la razón. Entonces, bueno, ese es el último tip, porque vea, 6 de la tarde. Entonces vamos a poner aquí el último tip, darle la razón. O como decía Daniela ahorita, o al menos que parezca. Eso creo. Parezca darle la razón. ¿Listo? Al menos que parezca darle la razón. Bueno, chicos, miren, entonces, aquí les dejamos un montón de cosas. Les dijimos las características generales de un dominante. Hablamos volvemos al dibujo en qué se enfoca. Esta parte es clave. ¿Dónde me quedó? Aquí está. Enfóquense en responderle el qué. ¿Listo? Repásense este capítulo, repítanse el video, tomen notas, me imagino que tomaron notas de todo esto que escribimos acá. No le digas que no puede, no te pongas a hablar de temas banales, no les des demasiados detalles, no lo enreden con temas administrativos. Bueno, aquí están todos los tips que les dimos para vender a este primer tipo de prospecto. Bueno, chicos, Sebas, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Oigan, les voy a dar tiempo. Les voy a dar tiempo porque ustedes ya saben. Sí, ya saben bien. Si van a comer, coman saludable. Y si van a vender, ya les di tiempo. Usen Sandler, se les quiere. Chao.